Entiendo yo, es muy triste ser un mercenario de Estados Unidos y de la derecha venezolana. Vaya, es muy triste porque ya nadie quiere saber de ellos. Todo el mundo anda desmarcándose de estos fracasados. Y es que nadie tiene que ver, o quiere tener que ver, con gente fracasada, con planes jalados por las barbas, diría yo, planes que no tenían posibilidad de éxito, pero que sí, lo comentaré más adelante, se proponían algunos objetivos. Primero salió Donald Trump a desmarcarse de este hecho, y es que naturalmente, ante tantos fracasos militares, políticos, diplomáticos, y en este aspecto también del área de la salud del pueblo estadounidense, lo mejor sería para Donald Trump desmarcarse de un hecho fallido como ese, y desastroso también. Al principio había salido Juan Guaidó, pseudo líder de la derecha venezolana, a admitir el hecho, a solidarizarse con sus mercenarios, y rápidamente, apenas se desmarca el presidente de los Estados Unidos, sale Juan Guaidó también a desmarcarse. No tiene nada que ver con esto ahora. A lo que una jauría de opositores le salieron al paso a acusarlo de traidor y de muchas cosas. Ahí está Patricia Poleo desnudando las implicaciones de Juan Guaidó en todo este desastre bochornoso. Pero que se proponía objetivos claros. Sin duda, era un ataque mercenario. Se proponían. No creo que tenían la capacidad de asesinar al presidente de la República por todo el aparataje militar que se necesitaría y la colaboración que se necesitaría para ese hecho, pero sí con objetivos precisos. Es lo que yo entiendo. Trato de entender a qué respondió este plan mercenario. Dos puntos estratégicos: La Guaira y Chuao, en donde quizás los objetivos precisos planteados por estos terroristas era asesinar a su alcalde y al gobernador de La Guaira. Entiendo yo, es que no podría tener cabida de otro objetivo mucho mayor por la envergadura de esto. Era una cabeza de playa, sin duda querían formar una cabeza de playa, pero con objetivos claros, precisos: sembrar el caos, el terror, eliminar algunos cuadros del gobierno y luego salir huyendo como ratas que son. Pero se les cayó todo el plan. Se les cayó todo el plan porque, como ya el mundo sabe, se enfrentaron estos grupos a la inteligencia popular, al pueblo organizado. Allí se dio la razón, se descubrieron ellos, ya el gobierno lo sabía, de que el pueblo realmente está organizado y empoderado, incluso armado, para poder enfrentar a estas bandas terroristas. Así lo demostraron en Chuao, sobre todo, donde un grupo de pescadores fueron quienes capturaron a estos mercenarios, en el que se encontraban dos contratistas mercenarios estadounidenses que habían participado en Irak, en Afganistán y en otros países, pero también al hijo de Baduel, traidor al gobierno, uno de los primeros traidores al gobierno, en las primeras de cambio después del golpe de Estado allá en 2002, y otros grupos allí. Querían tomar un punto, donde se encontraban algunas armas y ejecutar acciones precisas terroristas. Pero, como ya el mundo sabe, el plan fracasó de forma estrepitosa, lo que llama también a muchas lecciones. Estados Unidos hasta ahora no se ha implicado de lleno en estas acciones. Sin duda es así, no se ha implicado de lleno, aunque brinda colaboración, brinda logística, presta a sus mercenarios para armar toda una logística del caos, porque quizás lo más importante de Estados Unidos hoy están en otros espacios geopolíticos. Quizás la estrategia de Estados Unidos, que no tiene prisa, es sembrar el caos, pero también utilizar a Venezuela como una especie de comodín. Pronto serán en los Estados Unidos
o pronto se darán las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y hay estados precisos que son importantes captar para la reelección de Donald Trump. Entre ellos Florida, un estado donde la gusanera cubana ha estado presente históricamente, y algunos venezolanos también, que implicaría para Donald Trump de no apoyar estas agresiones contra Venezuela y Cuba la pérdida de esos votantes. Son 28, 29 centros electorales fundamentales que se dan en ese estado en Florida. Y allí está ese comodín. Lo entiende bien Donald Trump. Quizás lo utilizaría más adelante. Sí, cambia la estrategia de Donald Trump y se implicaría de forma más abierta contra Venezuela. Eso implica que su campaña electoral está en peligro y utilizaría a Venezuela para garantizar esos 28 votos electorales que arroja ese estado. Por tanto, entiendo la rabia y la frustración que siente la derecha venezolana, la gusanera cubana en Florida, pero también la frustración que debe sentir también la derecha venezolana y regional con sus lacayos aquí en Venezuela, sobre todo con Juan Guaidó. Vaya que lo he dicho muchas veces, existiendo gente más inteligente dentro de la derecha, se buscan al más estúpido de todos para liderizar algo muy serio contra un gobierno que cuenta con el apoyo de un sector importante del pueblo, un segmento importante del pueblo, las mayorías, sin miedo a equivocarme, pero también con las Fuerzas Armadas. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el Estado sin el control, sin la razón de controlar, valga esa redundancia, las Fuerzas Armadas y todos los componentes policiales? Y eso lo posee el Estado Nacional, el gobierno legítimo lo posee. Controlar las Fuerzas Armadas, los diferentes componentes armados y policiales del país, garantiza al Estado la supremacía, en este caso militar, sobre cualquier razón de este tipo contra el país. No entienden esas lecturas políticas la derecha venezolana. Subestima al pueblo, subestima la inteligencia del pueblo y también a las Fuerzas Armadas, que ha demostrado una capacidad de reacción impresionante, que ha neutralizado y ha liquidado a grupos terroristas bajo un fuego proporcional, tal como lo establece la Constitución del Estado. Tiene derecho el Estado a defenderse, tiene derecho, así como Estados Unidos, como Colombia y otros países ejercen la fuerza letal cuando sus instituciones, sus ciudadanos son amenazados. Tienen legítimo derecho a defenderse y lo han demostrado, liquidando a los que ellos consideran grupos terroristas, que, valga decirlo siempre, paradójicamente, antes fueron armados por ellos mismos, como es el caso de Al-Qaeda, el Daesh, entre otros grupos terroristas y narcotraficantes que ellos mismos habían alentado, que ellos mismos habían formado, que ellos mismos habían armado. Pero eso es otra historia. Aquí sucede lo mismo. Entregan logística, pero no una logística interesante, y así se ha demostrado, a grupos mercenarios que, actuando en diferentes zonas del país, se proponían objetivos específicos, terroristas, claro está, para provocar caos y desastre en el país. Seguro lo que había sucedido días atrás en el barrio José Félix Rivas de Petare y otras localidades del país, el apagón del día de hoy, tiene alguna relación con este plan fracasado. Pero vuelvo al punto. ¿Se quedarán quietos Estados Unidos? Hoy no es importante, lo ha demostrado Donald Trump. Juega la estrategia. Es muy hábil. Y en algún momento, si su candidatura estuviese en peligro, si su reelección estuviese en peligro, si los votos electorales, o los centros electorales, de Florida estuviesen comprometidos, él actuaría contra Venezuela o contra Cuba. Y allí garantizaría esos centros electorales. Pero no es así el caso de ahora. Ahora,
¿Qué es lo que quizás podrían estarse planteando la reacción de Estados Unidos y sus lacayos en la región? Y así lo han adelantado, porque esto también podría responder, esta acción terrorista fracasada podría responder a una especie de campo de prueba, a ver cómo reaccionan las Fuerzas Armadas, y vaya, reaccionaron de forma aplastante, a ver cómo reacciona el pueblo, y vaya, reaccionó de forma excelente. Hay que aplaudirlos, a los pescadores, hay que reconocerlos, a los pescadores de Venezuela, al pueblo organizado. Un campo de prueba, sin duda Venezuela ahora se convierte como un campo de prueba. Se estaría planteando quizás en momentos cercanos a la campaña electoral que Estados Unidos tome territorio venezolano, así como lo ha hecho en Siria, así como lo ha hecho en Irak. Se estaría planteando, ya se ha planteado en los Estados Unidos esa posibilidad, y la reacción venezolana ha aplaudido esa posibilidad que hasta el día de hoy no se ha dado. Plantearse en los Estados Unidos la razón de invadir territorio venezolano, algunas de las islas del Caribe perteneciente a Venezuela, a territorio marítimo e insular venezolano, y sobre todo territorio continental. Estaría planteándose eso, sin duda. ¿Y qué sería si esto lograría suceder? ¿Qué se plantearía? ¿Qué sería del contexto si esto llegase a ocurrir? Sin duda sería otro muy delicado, donde las fuerzas militares venezolanas y el pueblo estaría tomando conciencia de esa gran posibilidad. Lo están demostrando, lo están proponiendo a voces casi sordas en los Estados Unidos, casi aturden con su prédica pro invasión, y esto sería algo que se estaría planteando con mucha fuerza a raíz de todos estos fracasos. La única forma que la derecha venezolana tenga oportunidad de asestar un golpe fuerte, contundente contra el gobierno, desestabilizar al gobierno, ellos lo entienden así, es que Estados Unidos decida actuar de forma directa, una agresión militar, una invasión militar directa, tomando inicialmente territorios insulares y luego continental, para emplazar sus fuerzas y paulatinamente ir apoyando a grupos terroristas que se dedicarían a embestir contra las Fuerzas Armadas y los movimientos patrióticos. Sin duda eso se lo han estado planteando, y ahí está el ejemplo de Siria, ahí está el ejemplo de Irak, donde fuerzas militares sin consentimiento de los gobiernos legítimos de esos países, fuerzas militares estadounidenses se encuentran allí emplazadas, y ellas desde esos espacios procuran armar a grupos mercenarios y terroristas que se dedican a cumplir objetivos militares específicos, como los que se proponía este grupo, pero sin el apoyo amplio directo de los Estados Unidos. Ya ha quedado demostrado eso. Ha sido esto una especie de playa Girón, lo ocurrido allá en los años finales de los 50, 60 en Cuba, 60, 61 en Cuba. Playa Girón, aquel episodio donde los grupos mercenarios, que sí se contaban por miles, fueron en razón de 70 horas, 72 horas, liquidados y neutralizados por las Fuerzas Armadas cubanas, que apenas 2 años antes habían tomado el poder del Estado, pero no se habían consolidado en el poder. Esa cabeza de playa, fundada en Playa Girón, allá en Bahías de Cochino, allá en Cuba, en aquellos años, pretendía constituir allí un gobierno legítimo que rápidamente, legítimo, o mejor dicho, ilegítimo, pero legítimo o legitimado, mejor dicho, por Estados Unidos y los países de la OEA, que luego, a petición de un canalla que se autoproclamaría presidente en aquel momento, en ese territorio liberado
por estos terroristas, pedirían la intervención militar directa y abierta de los Estados Unidos. Es lo que quizás se pretendían con estas pruebas que intentaron estos grupos terroristas, que rápidamente fueron liquidados, pero sin la amplia colaboración, sin duda, sin la amplia colaboración de los Estados Unidos, como se ha demostrado. Pero ahí está, recursos disponibles para esto hay, logísticas, ciertas tímidas logísticas de los Estados Unidos, ahí existen, ahí hay grupos contratistas mercenarios que se han prestado para ello y que cuentan con el apoyo de Estados Unidos, pero no con el apoyo amplio, abierto y total y comprometido para un desenlace final por parte de los Estados Unidos. Esto sin duda, repito, ha quedado demostrado. Hay que ser objetivos, serios en el análisis. Vuelvo al punto. Sí cuentan estos grupos con el apoyo de los Estados Unidos, pero no con el apoyo total, no con el apoyo abierto, comprometido para una acción que provoque un desenlace final. Hasta ahora lo han demostrado y quizás esta sería una carta que jugaría los Estados Unidos más adelante en el caso de que, según algunos analistas, la campaña de reelección de Donald Trump se encuentre comprometido y los votos fundamentales, latinos sobre todo, de la gusanera, mayamera, cubana y venezolana, en esos territorios también no se encuentran totalmente ganados para esto. Y, como ya es sabido, una guerra para los Estados Unidos moviliza el sentimiento patriotero de los blancos anglosajones protestantes estadounidenses. Esto también podría ser, en este caso, un comodín Venezuela para ese propósito en caso, vuelvo al punto, de que su reelección estuviese comprometida. Venezuela es un comodín para ello. Venezuela hoy es un campo de prueba para estas acciones terroristas. Estos grupos definitivamente no contaron con el apoyo decidido, firme, total, abierto para un desenlace final por parte de los Estados Unidos. Es quizás lo que más incomoda a la clase política apátrida venezolana y gusanera. Es quizás lo que desconcierta a ellos, y vaya, esto ha provocado un sinnúmero de reacciones que hoy incluso hasta se atreven a decir por las redes, como para desmarcarse de este fracaso, de que todo ha sido, todos estos actos de sabotaje, agresiones terroristas, invasión terrorista, grupos mercenarios y estos últimos, guarimba, etcétera, sabotajes eléctricos y económicos y sanciones, todo ha sido parte de un show del gobierno. Se atreven a decir esto y vaya, encuentran ecos en las mentes idiotas de algunos venezolanos y del mundo, de que esto ocurrido recientemente, precisamente estos grupos de mercenarios, todo ha sido parte de un show del gobierno venezolano. Se atreven a decirlo, menosprecian, ya se olvidaron de estos canallas mercenarios, algunos de ellos abatidos, ya se olvidaron de ellos, ya lo han desechado y es así. Roma no paga traidores, el diablo paga mal a quien mejor le sirve, y ahí es lo que hemos estado viendo. Le han servido muy bien, pero les han pagado muy mal.